cosas que vinieron del viejo mundo fue nuestra fe. Fue la creencia de que existía un otro mundo, un demonio, un Lucifer. Y si existía, existen formas de contactarlo. A lo largo de los años se han creado muchísimas formas, desde pensar en las brujas que tenían pactos demoníacos con él, las historias populares como el charro negro, que forman pactos de manera voluntaria con el mismo demonio, y más popularmente, a raíz de los años 50 y 60, la aparición de la Ouija. Una tabla que tiene grandes poderes, según los expertos, en una mezcla de esoterismo y magia negra. Y será justamente de lo que hablaremos el día de hoy. Escuchábamos ayer al padre Fortea, exorcista, que decía que es muy peligroso contactar con este tipo de espíritus, porque si nosotros podemos acceder a ellos, ellos pueden también acceder a nuestro mundo, y no sabemos de qué forma puedan alterarlo. Muchos expertos han señalado que muchas de estas prácticas esotéricas pueden parecer inofensivas, pero en realidad no lo son. Son ciertamente atrayentes. En primer lugar, por la fascinación que ejerce lo oculto hacia todos nosotros. En segundo lugar, porque nos ofrecen soluciones fáciles a los grandes problemas de la vida. ¿Quién no quiere que en un chasquido todos los problemas de su vida queden resueltos? Pero hay un alto precio a pagar. Pero son un verdadero misterio ante el conocimiento humano, ante la verdadera espiritualidad. Un sacerdote que participó en una ponencia sobre exorcismo y oración liderada en Roma, decía que hay psicólogos, que los que hay psicológicos, familiares y sociales y económicos y de manipulación, todas esas cosas pueden ser utilizadas por los demonios para poder llegar a nosotros. Peor que cualquier acción diabólica es que nosotros, como humanos, voluntariamente busquemos acceder a ese tipo de poderes. Sobre eso vamos a movernos el día de hoy, la Ouija y los terribles efectos que han llegado a tener sobre la vida de todos nosotros. Platicaba antes del corte, aquí vamos a hablar sobre el fenómeno de la Ouija, porque se ha convertido en uno de los mitos más grandes, no solo de México, sino alrededor de todo el mundo. Le han dedicado series, radionovelas obviamente, películas, libros, cómics, mangas, animes, cualquier tipo de contenido ha sido dedicado o tiene un solo episodio al menos hablando sobre el tema. ¿Por qué? Porque su tema fascina. El tener la facultad de poder contactar con espíritus o incluso con demonios ha fascinado al mundo entero. Pero justamente ahí radica el peligro. Es ahí donde radica lo que los expertos dicen que no se debe de hacer. Porque lo decía el padre Gabriel Amort, exorcista ya fallecido, oficial del Vaticano, que era como tocar una puerta, pero no saber quién va a abrir esa puerta. Según las reglas constantes que encontramos, se dice de esta forma: aunque no hay unas instrucciones oficiales para jugar, el objeto patentado por el abogado e inventor Elia J. Bond en 1890, según lo que se explica, son unos pasos sencillos para usar este objeto. Les recuerdo que este programa nosotros lo hacemos con el fin de entretenimiento, pero jamás recomendaríamos el hacer uso de este juego. De manera personal, nosotros creemos que es una práctica muy peligrosa y que mencionarlo debe de ser más como una prevención para todos los que nos están escuchando. Tenemos mensaje vía WhatsApp de parte de Daniel Orobio y nos dice: yo tuve un primo que jugó a la Ouija. Aseguró que un espectro lo veía y hasta que le fueron a hacer una limpia pudo estar tranquilo. Duró así casi 2 años hasta que se atrevió a decirle a sus papás lo que había pasado. Es parte de lo que les decimos. Repetimos, como lo decía el exorcista, es tocar una puerta sin estar seguro de quién va a abrir esa puerta. Las instrucciones son situarse en una habitación oscura y tranquila, sobre todo con varias personas. Colocar la tabla en las piernas para que haya mejor contacto con el cuerpo. Poner el puntero entre las palabras hola y adiós. Colocar ligeramente los dedos, índice y medio.
de cada participante sobre el puntero, sin presionarlo, apenas palpable. Ser serio y respetuoso, despejar la mente y comenzar a hacer preguntas sencillas, una persona a la vez. Según las advertencias, una de las reglas que nunca se debe jugar solo. También es primordial cerrar la sesión del juego en la Ouija, moviendo el puntero hacia la palabra Dios. Esto con el fin de evitar que el espíritu que se haya manifestado se quede en este plano con nosotros. Mencionamos el día de ayer que no sabemos exactamente cómo se mueven los espectros o los espíritus en nuestro mundo, si es una dimensión alterna o si se encuentran con nosotros en este espacio, pero nosotros somos incapaces de poder tocarlos. La Ouija ha provocado muchísimos males alrededor del mundo y queremos presentarles a todos ustedes solo algunos de los más importantes y más relevantes de los que se tienen conocimiento. Empezamos con un caso que se tituló La ciudad poseída. Esto ocurrido el 7 de marzo de 1920. Varios ciudadanos del pueblo del Cerrito perdieron la ubicación a la vez, como si todos hubieran enloquecido. La noticia acaparó todos los titulares de todos los periódicos locales después de que la policía tuviese que detener a 7 personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudas. Todas ellas habían acudido a una sesión de Ouija y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población, como si fuera un virus, una pandemia. Uno de ellos, al ser interrogado por los agentes, llegó a contestar que es más fácil contactar a los espíritus sin ropa. Hasta 1,200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento. Un comportamiento que los especialistas catalogaron como una histeria compartida. El segundo caso, que es también muy interesante de analizar, es la posesión que inspiró a la película del Exorcista, esa película que ha asustado a jóvenes y a adultos por igual. La mítica historia del escritor William Peter Blatty está basada en un caso real que ocurrió en Missouri en 1949, cuando un joven de 14 años intentó contactar con su tía fallecida a través de este tablero esotérico. La iglesia le declaró poseído después de que comenzasen a ocurrirle cosas muy extrañas, como que su cama se moviera violentamente, los objetos volasen a su alrededor y raras ronchas aparecieran en su piel. Necesitó 2 exorcismos para expulsar a los espíritus que supuestamente se alojaban en él. Aunque es adelantarnos un poco a los temas que abordaremos la semana que entra, parte de lo que vemos en la película del Exorcista cuando le preguntaron justamente al padre Gabriel Amort sobre su opinión de esta película, su opinión fue que no existía otra película en toda la historia del cine que retratara más fehacientemente lo que puede ocurrir durante una posesión demoníaca. Los grabados que aparecían en la piel, el escupir objetos sólidos, la levitación, el hablar en lenguas, según el propio exorcista, eran situaciones que sí podían darse, y aseguraba también que la gran mayoría de posesiones demoníacas que se dan en alrededor del mundo, las que son reales, ocurren justamente después del contacto con brujos, al hacer un ritual esotérico o el juego de la Ouija. El tercer caso es un caso bastante excepcional, que es un secuestro que se resolvió utilizando una tabla Ouija. En 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia optaron por emplear la Ouija para preguntarle a los espíritus el paradero del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Para su asombro, el tablero le respondió deletreando la palabra Gradoli. Aunque no lograron encontrarle con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Via Gradoli, en un suburbio de Roma. El cuarto caso trata sobre un matrimonio
El matrimonio que acabó en torturas y asesinato. Herbert y Nellie Hart, de 77 años, eran un aparente convencional matrimonio de Kansas City, que en 1935 protagonizaron un sangriento asesinato, presuntamente incitado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero, que le dijo que su marido tenía una aventura con una vecina y que le había ocultado $15,000. Todo esto revelado por la tabla Ouija. Los espíritus supuestamente le convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a su pobre esposo Herbert. Tras quemarle y apuñalarle, el hombre seguía sin afirmar nada sobre la supuesta infidelidad, hasta que ella le apuntó con un arma, y él se vio obligado a darle la razón y decir lo que quería oír. ¿Verdad o no? No tenía otra opción. Tras la confesión, Nellie liberó a su marido y dejó el arma cerca de la cama. Fue ese momento en que su marido, aterrado, aprovechó el momento para hacerse con el arma y asesinar a su esposa. Los tribunales le absolvieron al considerar que el asesinato fue en defensa propia. Aquí quiero detenerme un poco para preguntarle a usted que me esté escuchando. ¿Alguna vez se ha escuchado que el demonio es el príncipe de las mentiras? El demonio le dirá exactamente lo necesario para hacerle creer que usted tiene el control, para hacerle creer que la verdad radica en usted, pero en realidad está jugando y no nunca sabe cuáles van a ser el final de todo eso, como fue el triste final de este matrimonio. Un caso más, titulado Cadena perpetua tras hacer la Ouija. Stephen Young fue condenado en 1993 a cadena perpetua por doble asesinato, aunque el veredicto se anuló años más tarde por las extrañas formas en las que el jurado llegó a tomar la decisión. Los jueces que formaban parte del mismo, que se alojaban en un hotel durante la celebración del juicio, salieron a tomar unas copas y acabaron en una de las habitaciones para seguir la fiesta. Optaron, un poco ingenuos e inocentes, por jugar a la Ouija y pedir ayuda a los espíritus para tomar la decisión. El tablero supuestamente les convenció de que debían votar culpable y declararon como tal al acusado. El juicio tuvo que volver al repetirse al conocer la realidad de la sesión en la que se elaboró el veredicto. Y para sorpresa de muchos, el pobre Stephen Young, que de haber sido declarado culpable, habría terminado en la silla eléctrica. Para sorpresa de todos fue que se demostró que él no había sido el asesino. La tabla Ouija lo único que quería era tal vez reírse y condenar al pobre de Stephen Young.